Bueno, buenos días. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase número 3, correspondiente al curso de autómatas. Para hoy había entrega de una hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, los temas del día de hoy son diagramas de transición y máquina de estados. Es importante tener claro estos conceptos o estos temas porque de aquí nace todo el resto o todos los temas denominados referentes a autómatas finitos, autómatas infinitos, de pila, autómatas, la máquina de Turing, etcétera, ¿sí? Entonces, para empezar, eh, resolvamos esto. Esto es lo mismo que venía en su hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, resolvamos la 1, la 2, la 3, la 4 y vemos si hay alguna duda al respecto, la vamos a resolver de una vez. Esto al final son operaciones con cadenas, operaciones con lenguajes, ¿sí? Entonces, hagámoslo, chicos, y el que vaya terminando me va avisando para poder compartir. Que ya finalizó. Y por ejemplo, si vemos la número 1, la respuesta se refiere a una concatenación de lo que ya tenemos, ¿sí? La respuesta sería 00, 001, 00, 001. Esta sería la cadena obtenida de la número 1, ¿sí? Ahora bien, la número 2, lo que nos pide es primero encontrar la cadena beca y luego responder cuál es el largo, ¿sí? La cadena beca sería igual a 00, 001, 0, 101. ¿Cuántos caracteres tiene esta cadena? 2, 4, 6, 8, 9. La respuesta sería 9, ¿sí? El número 3 es primero resolver la cadena, bebé, por ejemplo, 00, 001, 00, 001. Y como está al cuadrado, la cadena se concatena o se repite. 00, 001, 00, 001. Y esta sería la respuesta de bebé al cuadrado, ¿sí? La última sería primero encontrar la cadena deca, 10, 101, 001, 0, 101. Como está al cuadrado, se repite o se concatena, sería 1, 0, 101, 001, 0, 101. Pero lo que nos está pidiendo es el largo, ¿sí? El largo de esta cadena. Y sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 20. 24 sería la respuesta, ¿sí? ¿Alguna duda con eso, chicos? Todo claro, dice. Son una consulta en Claro. la 1, que es beba, no se separan por comas. No, no se separa por comas porque lo que estamos haciendo es una operación de cadenas. Y la operación es la concatenación. Ah, ya, gracias, Gui. Bueno. Ok, entonces, teniendo esto, pues, otra de las operaciones importantes es la clausura o el cierre de Kline. Cuando hablamos de lógica matemática y en ciencias de la computación, o sea, lo que estamos
llevando a cabo. La clausura de Kleene, también denominada estrella de Kleene o cierre de estrella, es una operación unaria que se aplica sobre un conjunto de cadenas de caracteres o un conjunto de símbolos o caracteres, pensando en un alfabeto, y esto representa el conjunto de las cadenas que se pueden formar tomando cualquier número de cadenas del conjunto inicial. Posiblemente, pues, utilizando repeticiones y también haciendo concatenaciones entre ellas. La aplicación de la clausura de Kleene a un conjunto V se denota como V asterisco. Cuando ustedes vean un V asterisco, ya saben que se refiere a una clausura o cierre de Kleene. Esta es muy usada en expresiones regulares y fue introducida en este contexto por Stephen Kleene. Esto como un objetivo para poder caracterizar cierto tipo o cierta clase de autómata, ¿sí? El día de hoy pues vamos a entrar en materia de lo que se le denomina autómata y vamos a empezar a identificar lo que se refiere como tal. Matemáticamente hablando, una clausura o cierre de Kleene siempre va a iniciar con lambda. ¿Qué dijimos que era lambda? ¿Alguien que me diga a qué se refiere lambda? Chete, tal vez se te quita. ¿Cómo? ¿Conjunto vacío? Sí. Es el conjunto vacío, o la cadena nula, o la cadena vacía, como ustedes le quieran llamar. Entonces, si se dan cuenta, siempre va a existir un V0, L0, como ustedes le quieran llamar, y la primera opción siempre va a ser la cadena vacía. La primera opción siempre va a ser lambda. Y recursivamente es BI más 1, todo lo que pertenece a BI, ¿sí? Si B es un lenguaje formal, entonces la enésima potencia de V es la abreviatura de la concatenación, consigo mismo y veces. Esto puede entenderse como el conjunto de todas las cadenas de longitud I formado a partir de los símbolos que pertenecen al alfabeto V, ¿sí? La definición de Kleene o estrella de Kleene es un conjunto universal, ¿ya? Empezando desde la cadena vacía en unión con el subconjunto o la subcadena B1, en unión con la subcadena B2, en unión con la subcadena B3, etc. ¿Sí? Es decir, la recopilación de todas las posibles cadenas de longitud finita generados a partir de los símbolos que corresponden al lenguaje o al alfabeto V. En algunos estudios del lenguaje formal usan Kleene Plus o Kleene Más, ¿sí? Que es una variación de la operación de Kleene, con la única diferencia que el Kleene positivo o el cierre positivo o la clausura positiva, como ustedes le quieran llamar, omite B sub 0. Recordemos que B sub 0 es el conjunto vacío. Por lo tanto, cuando se le solicite una clausura o cierre positivo, el elemento vacío o la cadena nula no se incluye. ¿Ok? En la parte de abajo está la notación clausura o cierre de Kleene. Se denomina L asterisco y es igual a L0, que sería la cadena vacía, en unión con la subcadena L1, en unión con la subcadena L2, en unión hasta infinito. O la clausura o cierre positivo, L plus, o L positivo, o L más, como ustedes le quieran decir, que va a ser igual descartando la cadena vacía a la subcadena 1 en unión con la subcadena 2, en unión con la subcadena 3, etc. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿O cómo lo vemos? Por ejemplo, si yo tengo
la cadena A, y a esta cadena A yo le aplico una cláusula de Kline, mi subconjunto de cadenas va a iniciar con la cadena vacía o la cadena nula, luego una cadena de un carácter, de 2 caracteres, etc. ¿Sí? A esto se le denomina clausura de Kline. Si vemos el segundo ejemplo, teniendo 2 caracteres o 2 palabras o 2 símbolos dentro del alfabeto, primer símbolo AB, segundo símbolo C, le aplico una clausura de Kline, vamos a dar inicio con la cadena vacía, luego podemos obtener AB, luego podemos obtener C, y luego todas las conjunciones o concatenaciones posibles con los símbolos de ese alfabeto, ¿sí? No importando su tamaño. Y ahí está un tercer ejemplo, en donde tenemos 3 símbolos, ABC, y podemos obtener un lenguaje con n cantidad de caracteres, con n cantidad de palabras, con n cantidad de cadenas, iniciando con la cadena nula o cadena vacía. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver esto. Si yo tengo el alfabeto A, el alfabeto B y el alfabeto C, y tengo en la número 1 la cerradura de Kline como A asterisco, ¿esto a qué puede ser igual? Para empezar, hay que insertar la cadena vacía. ¿Sí? A ver. Bueno, vamos a ponerlo vacío, solo para que esté ahí indicado. ¿Y qué opciones o cuál sería la resolución de la cerradura de Kline para el alfabeto A? Yo puedo ser 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Todas las combinaciones que yo crea posibles. ¿Ya? Hasta, por ejemplo, en la parte de abajo yo les coloqué construir hasta 15 cadenas, por lo menos. ¿Sí? Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Déjamelo ahí, 15. Ok, esto sería la cerradura o cierre de Kline para este ejemplo. Puntos suspensivos porque hay más. ¿Sí? Estos no son los únicos. Ahora, ¿qué tengo para la cerradura? Para el cierre, cerradura positiva. La diferencia es que yo acá no tomo en cuenta el conjunto vacío o lambda. Por lo tanto, mi cerradura puede ser así. Etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No, hijo, todo claro. Ok. Todo claro. La número 2 y la número 3. Basándonos en la cerradura de Kline y la cerradura positiva. ¿Alguna duda con la cerradura de Kline o con la cerradura positiva? Creo que no, ¿verdad? Está fácil. Todo claro, dice. Muy bien, me parece. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Todo claro. Ok. Este también entra
dentro del tema de operaciones con cadenas y lenguajes, ¿ok? Es la operación que nos faltaba ver. Ok, entonces podemos seguir. Y para empezar a conocer lo que es un autómata. Un autómata al final es una máquina automática, programable, capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas. En especial, tareas pesadas, repetitivas o peligrosas. ¿Sí? Puede estar dotada de sensores que le permiten adaptarse a nuevas situaciones. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de un autómata? La máquina de Turing. Sí, la máquina de Turing, pero esa ya nos fuimos muy avanzado, muy adelante. Por ejemplo, si vemos una luz, ustedes han visto en hospitales, en bancos, en algunos lugares, hay sensores para abrir puertas o hay sensores para encender una luz. ¿Ya? Al final esto es un autómata. ¿Por qué? Porque es algo automático, es programable y va a hacer una acción o va a responder o va a tener una salida respecto de algo de entrada o respecto de una situación que se detecte. Cuando íbamos a los centros comerciales, cuando vamos a centros comerciales, o hay algunos bancos en donde ustedes se acercan a la puerta y la puerta se abre automáticamente. ¿Sí? Eso al final puede ser un autómata. O su función es similar o es igual a la de un autómata. Puede ser utilizada en actividades pesadas, repetitivas o peligrosas. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque es algo automático. Se utiliza a nivel de modelo de computación. Se utiliza a nivel de máquina de estados. Se utiliza, el funcionamiento de la máquina se basa en transiciones de estados. Hay ejemplos en donde, por ejemplo, si hablamos de ese sensor de abrir la puerta, pues solamente va a tener dos estados, un estado abierto y un estado cerrado. Pero hay autómatas que requieren muchos más estados y va a tener varias transiciones. Y esas transiciones se van a dar dependiendo los estados o el movimiento que se obtenga. Las transiciones al final estarán provocadas por la lectura de los símbolos de entrada. ¿Ok? Eso al final es un autómata. Y hacia eso vamos. Para poder comprender el funcionamiento de un autómata, hay que tener claro lo que es una tabla de transición de estados. Dentro de teoría de autómatas y dentro de la lógica secuencial, una tabla de transición de estados es una tabla que muestra qué estado se moverá un autómata finito dado basándose en el estado actual y otras entradas. Una tabla de estados es esencialmente una tabla de verdad. Por eso es que iniciamos observando o viendo o recordándonos el tema de las tablas de verdad, lógica proposicional, teoría de conjuntos, en la cual algunas de las entradas son el estado actual y las salidas incluyen el siguiente estado junto con otras salidas. Una tabla de estados es una de las muchas maneras de especificar una máquina de estados y otras formas son un diagrama de estados, por ejemplo, ustedes lo van a ver en UML, y una ecuación característica, por ejemplo. Las tablas de estados, pues hay de dos dimensiones. La de una dimensión se le puede denominar llamada tabla características. En este ejemplo, las tablas de estados de una dimensión son más como tablas de verdad, pero como las versiones de dos dimensiones. Las entradas son normalmente colocadas a la izquierda y separadas de las salidas, las cuales están a la derecha. Las salidas representarán el siguiente estado de la máquina. Aquí hay un ejemplo sencillo
de una máquina de estados con dos estados y con dos entradas combinacionales. Si vemos aquí esta tabla de transición de estados, A y B son entradas. ¿Y qué pasa si yo estoy en S1, que sería el estado 1, y obtengo en la entrada un 0 en A y un 0 en B? Entonces eso significa que yo me muevo a el estado 2. Pero ¿qué pasa si yo estoy en estado 2 y mi entrada es la misma? Me muevo a estado 1 y mis salidas cambian. ¿Qué pasa si estoy en estado 1, en S1, y recibo una entrada 1 y una entrada en A1 y una entrada en B1? Me mantengo en ese estado y mi salida va a ser 1. ¿Qué pasa si estoy en el estado 2 y mi entrada en A es 1 y mi entrada en B es 1? Me mantengo también en el estado 2. ¿Ya? Esta es una de las formas de poder ver o de poder observar una tabla de transiciones. La otra es una tabla de transiciones en 2 dimensiones, que hay 2 tipos. La tabla de transición de estados son normalmente tablas de 2 dimensiones. Y hay 2 formas comunes para construirlas. La primera forma, la dimensión vertical, indica los estados actuales, donde dice S1, S2, etc. Y la línea horizontal indica los eventos o las entradas. Y las celdas, o sea, las intersecciones, contienen el siguiente estado si ocurre un evento. O sea, si yo estoy en estado 1 y ocurre un evento 1, no pasa nada. Pero si estoy en estado 1 y ocurre un evento 2, yo me muevo al estado J con una salida Y. ¿Sí? La otra forma es en que la dimensión vertical está en los estados actuales y en la dimensión horizontal los estados siguientes. Y las intersecciones dirigirán el siguiente estado particular. O sea, si estoy en estado 1 y ocurre un evento J con salida a Y, yo me muevo al estado 1, a S1. ¿Sí? Tal vez viéndolo de esta manera resulta un poco difícil de comprender, pero ya vamos a ver los ejemplos. Después de tener una tabla de transición de estados, conocemos lo que dice diagrama de transición de estados. Y este muestra la secuencia de estados por los que pasa bien un caso de uso, un objeto, a lo largo de su vida, o bien todo un sistema. Es una forma de representación gráfica más intuitiva de los autómatas finitos. Estos se basan en dígrafos. Los dígrafos, pues ustedes tuvieron que haber visto ahí en mate discreta, por ahí, con arcos acotados llamados transiciones en los cuales se ponen los símbolos de tránsito entre un vértice y otro. Y se identifican los estados de partida y los de aceptación del resto. Los diagramas de estados finitos son también representaciones más cómodas para su elaboración, legibilidad y comprensión de distintos tipos de abstracciones computacionales de reconocimiento, como por ejemplo un autómata de pila o una máquina de Turing. ¿Qué características tiene el diagrama de transición de estados? Todos los estados de Q se representan por círculos en cuyo interior se designa el nombre del estado que éste representa. Siempre va a existir un estado inicial, denominado Q0. Se indica agregando una saeta corta o una flecha a su izquierda que no tiene origen alguno y concluye en el borde de la circunferencia, normalmente en los 180 grados del mismo. Los estados finales se indican o bien sombreando el círculo o poniendo un borde doble al estado.
A esto también se le denomina estado de aceptación o estado final. Pueden existir estados iniciales finales, simplemente se aplican los dos casos anteriores. A cada transición entre los estados QI y QJ, con el símbolo terminal X o la cadena vacía, se representa como un arco etiquetado con X o epsilon, según esto corresponda. Si entre los estados y en el mismo sentido hay varias transiciones en los terminales, entonces se indican el mismo arco pero separados por espacio o comas según esto convenga. Este último ahorita todavía no lo vamos a utilizar. La simbología, pues un estado es un círculo con su respectiva identificación, círculo con el nombre del estado. El estado inicial pues es Q0, inicia con una flecha. El estado final pues puede ser sombreado o puede ser doble círculo, ¿sí? Estado inicial y final puede ser sombreado o puede ser doble círculo inicial y final. La transición entre estados, entre estado QI y QJ, se hace una flecha indicando de qué punto a qué punto se identifica, indicando la entrada o el término a tomar en cuenta. Si es una transición vacía, se ubica el epsilon o el lambda como identificación del arco. Si es una transición múltiple, pues se hacen ambas transiciones. Y si es un lazo, pues se hace un arco sobre el mismo estado, ¿ya? Esta es la simbología. Entonces, ¿cuál es la función de un diagrama de transición de estados? En este pues se indica qué eventos hacen que se pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones que éste genera. También va a ilustrar qué eventos pueden cambiar el estado de los objetos de la clase. En cuanto a la representación, un diagrama de estados es un grafo cuyos nodos son estados y cuyos arcos dirigidos son transiciones etiquetadas con los nombres de estos eventos. Normalmente van a contener estados y transiciones. Como los estados y las transiciones incluyen a su vez eventos, acciones y actividades, al igual que otros diagramas, en los diagramas de estado pueden aparecer notas explicativas o incluso también restricciones sobre las mismas. Ahora bien, ¿qué es un estado? Se identifica un periodo de tiempo del objeto, puede ser no instantáneo, en el cual el objeto está esperando alguna operación y tiene cierto estado característico o puede recibir cierto tipo de estímulo. Se representa mediante un rectángulo con los bordes redondeados que puede tener tres compartimientos, uno para el nombre, otro para el valor característico de los atributos y otro para las acciones que se realizan al entrar. Esto es cuando hablamos de un diagrama de estados como tal. También en estos casos, pues hay casos más simples donde se usan círculos con textos de los estados, por ejemplo, para los autómatas finitos, que es lo que nosotros vamos a ocupar. Bueno, ¿y cuál es el ejemplo? Aquí tenemos un alfabeto, ¿sí? Tenemos epsilon 0,1. Estos son los símbolos que yo puedo utilizar. ¿Se recuerdan cuando obtuvimos lenguajes y se les decía obtener lenguajes palindrómicos, obtener lenguajes de tres símbolos, obtener cadenas que terminen en 0,1? Pues al final aquí también tenemos un lenguaje. Y aquí el lenguaje es cadenas que terminen con 1. Esto se convierte en un estado final o en un estado de aceptación. Y abajo pues tenemos la tabla de transiciones, en donde la tabla de transiciones, vamos a utilizar el ejemplo número 1, en la columna izquierda, o sea en la parte vertical, tenemos los estados, estado 1, S1 y S2, y en la parte superior tenemos las entradas. ¿Sí? Tenemos las entradas. ¿Y cómo podemos obtener nosotros un diagrama de estados
partiendo de esta información. ¿Alguna duda por el momento? No, Inge, tal vez ahorita que haga el ejemplo. Ok. Bueno, entonces tenemos una tabla de estados, una tabla de transiciones, en donde ¿qué es lo que nos indica? Dice, S1, si yo tengo un 1 de entrada, me mantengo en el estado 1. Pero si tengo un 0 de entrada, me traslado hacia estado 2. ¿Cómo puedo observar esto? Para empezar, los estados se van a identificar mediante círculos. Aquí la cadena o el lenguaje dice cadenas que terminen con 1. ¿Sí? Quiere decir que yo acá puedo decir que mi S1 va a ser mi estado de aceptación. Se le voy a poner un doble círculo. Okay. Entonces aquí voy a tener S1 y S2. Ok. Vamos a ver si hay formas. Voy a buscar una forma, pero... Estado inicial, S1. Vamos a ponerlo así. Y dice, de S1 con una entrada 1, ¿sí? Me voy a mantener en S1. Entonces, acá, vamos a ver si podemos dibujar. O sea, dice, de mi estado 1, S1, o sea, de mi estado S1, o sea, esto que está acá, si obtengo una entrada 1, o sea, este 1 que está acá, yo me voy a mantener en ese 1. ¿Sí? Ahora, si yo estoy en ese 1 y tengo una entrada 0, me traslado a estado 2. En otras palabras, acá en verde, si yo estoy en ese 1 acá y obtengo un 0, yo me traslado a ese 2. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Todo claro. ¿Estamos bien? Ok. Si estoy en ese 2 y obtengo un 1, dice que me mantengo en ese 2. ¿Sí? O sea, acá en anaranjado, si yo estoy en ese 2, acá, y recibo un 1, me voy a mantener en el estado 2. ¿Sí? Y el último dice que si estoy en ese 2 y recibo un 0, me traslado a ese 1. En otras palabras, si yo estoy acá en ese 2 y recibo un 0, me traslado a ese 1. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No, dije. Y este sería el diagrama de transición.
¿Ok? Todo claro, Inge. A eso se le denomina diagrama de transición. ¿Ok? Bueno, está claro, dicen ustedes. Vamos con el siguiente. La clase se está grabando, ¿vieron, chicos? Ya más tarde van a estar las URL de clase 1, clase 2 y la clase de hoy en la plataforma para que los puedan observar cuando ustedes quieran. Gracias, Inge. ¿No? Ok. Ejemplo 2. Vamos a ver el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice que vamos a utilizar un alfabeto 0,1 y nuestra cadena o nuestro estado de aceptación o nuestro estado final va a ser cadenas que terminen con 1, 0. ¿Ok? Para empezar, nuestros estados son todos estos. ¿Ok? Todos los del lado izquierdo. Eso quiere decir que vamos a tener una ruedita o un círculo por cada estado. Vamos a poner acá este. Vamos a poner acá este otro estado. Este va a ser estado vacío. Este es un lambda, solo que está mal hecho. ¿Ok? Este va a ser 0. Este va a ser estado 1. ¿Sí? Nos faltan, ¿qué? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Este va a ser estado 0, 0. Este va a ser estado 0, 1. Este va a ser estado 1, 0. Y este va a ser estado 1, 1. Ok. Dice que mi cadena o mi función de aceptación, mi cadena de aceptación o mi estado final son las cadenas que terminen en 1, 0. Entonces, esta sería mi estado final o mi estado de aceptación. ¿Sí? Tenemos un inicio, que estamos acá en lambda. ¿Y qué dice la primera línea? Si yo me encuentro en lambda o en vacío y recibo un 0, ¿hacia dónde me tengo que mover? 0. Muy bien. Entonces, si yo recibo un 0, me muevo al estado 0. Y si yo estoy en cadena vacía o lambda y me muevo y recibo un 1, ¿hacia dónde me tengo que mover? 1. Bien. Si yo estoy en lambda, recibo un 1, me muevo hacia estado 1. Entonces eso quiere decir que esta fila yo ya la terminé. Ahora vamos, si yo me ubico en el estado 0 y recibo un 0, ¿hacia dónde me muevo? ¿A qué estado? 0, 0. Muy bien. Me muevo hacia estado 0, 0. Esto es recibiendo un 0. Y si yo estoy en estado 0 y recibo un 1, 0, 1. me muevo al estado 0, 1. Con eso yo ya tengo esta otra fila.
Vamos a la tercera y dice, si yo estoy en estado 1 y recibo un 0, me tengo que mover al estado 1, 0. O sea, acá. Y si estoy en estado 1 y recibo un 1, me tengo que mover a estado 1, 1. ¿Sí? Con eso ya completo esta otra línea. Ahora bien, si me encuentro en estado 0, 0 y recibo un 0, ¿a qué estado me muevo? Queda el mismo. Me mantengo en el estado 0, 0. ¿Sí? Estoy recibiendo un 0. Y si estoy en estado 0 y recibo un 1, me muevo a estado 0, 1. Ya tengo completa la siguiente línea. Si estoy en estado 0, 1 y recibo un 0, me muevo a estado 1, 0. Y si estoy en estado 0, 1 y recibo un 1, me muevo a estado 1, 1. ¿Sí? Esto es si recibo un 1. Con eso ya tengo la siguiente fila. Si yo me encuentro en estado 1, 0 y recibo un 0, me muevo a 0, 0. ¿Sí? Si estoy en 1, 0 y recibo 0, 0, me muevo a 0, 0. Y si estoy en 1, 0 y recibo un 1, me muevo a 0, 1. O sea, acá. Con eso ya completé esta línea. Y la última línea dice que si yo estoy en estado 1, 1 y recibo un 0, me muevo a 1, 0. Y si estoy en estado 1, 1 y recibo un 1, me mantengo en estado 1, 1. Con eso completo toda mi tabla de transición y tengo mi diagrama de transición, que sería este. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dije, claro. ¿Todo bien? Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Ahí tenemos solo 3 estados de aceptación, ¿verdad? No, tenemos un estado de aceptación. Ah, ya, pero podemos llegar a este estado solo de 3 formas. Pueden haber varias formas. A eso se le Según, llama cadenas de evaluación, a lo que usted está preguntando. ya. Pues a ver, tengo alguna. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de evaluación solo para que salga de la duda. Recordemos que la cadena que termine debe terminar en 1, 0. Entonces, si yo tengo
esta secuencia de estados. Lambda, 0, 0, 1, 0. Si yo tuviera esta secuencia de una cadena, esta secuencia cumple con este diagrama de transición. Porque si yo tengo lambda, tengo aquí lambda, que es mi estado inicial, luego obtengo un 0, luego obtengo otro 0, luego obtengo un 1, y luego obtengo un 0, llego a mi estado de aceptación. O sea, las rutas para poder llegar al estado de aceptación pueden ser varias. ¿Sí? Que la mínima pueda ser de tres caracteres, en eso sí tiene razón. La más pequeña puede ser de 3 caracteres, que sea lambda 1, 0. ¿Sí? Ahí estamos, ingeniero, gracias. Lambda 1, 0, cumple, que es la más pequeña. ¿Sí? Porque si yo tengo aquí lambda, luego recibo un 1 y luego recibo un 0 y ya llegué a mi estado de aceptación, que es este. ¿Ya? Pero puede hacer una cadena muy larga, como por ejemplo lambda 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Esa cadena también cumple, pero es más larga. ¿Sí? Al final, a esto se le denominan cadenas de evaluación, en donde nosotros vamos a poder evaluar las transiciones de un diagrama de transiciones. Y por eso es que la cerradura de Kleinek puede ser aceptada desde, en este caso, desde 3 caracteres hasta una de n caracteres, ¿no? Que va a cumplir. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Oh, claro. Muy bien. Ok. Podemos hacer esto. Esto si quieren lo hacen en su casa, tranquilos. Despacio y con una coca de la paz. ¿Ok? Esta viene igual que esta. Es bastante similar. ¿Ya? El criterio de aceptación es la que terminen con 1, 1, 1. Existe un estado que es 1, 1, 1. Y vamos a evaluar pues cómo queda el diagrama de transición para esta tabla. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a hacer. Al final, una máquina de estados se le denomina así a un modelo de comportamiento de un sistema con entradas y salidas, en donde las salidas dependen no solo de las señales de entradas actuales, sino también de las anteriores. Por eso es que le hablaba de las cadenas de aceptación, porque después, al uno poder evaluar una cadena de aceptación, esto se le denomina una máquina de estados. Las máquinas de estados se definen como un conjunto de estados que sirven de intermediarios en esta relación de entradas y salidas, haciendo que el historial de las señales de entrada determine para cada instante un estado para la máquina que forma, tal que la salida dependa únicamente del estado y las entradas actuales. La representación de una máquina de estados se realiza mediante un diagrama de estados y un diagrama de salidas. O sea, vamos a comprender bien cómo hacer esto, cómo funciona esto, para luego poder trabajar una máquina de estados. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, chicos? No, dije todo bien. Todo bien, Inge. Bueno, entonces, más tardecito, más noche, ya va a estar la hoja de trabajo correspondiente para la siguiente semana, con el tema que vimos el día de hoy. Cualquier duda o consulta a mi correo electrónico oficial
y éxitos, ¿ok? Cuídense mucho, que pasen una feliz semana y nos vemos el otro domingo. Una consulta. ¿Sí? ¿Entregar todo digital o tiene que ser a mano? No, no importa, lo puede hacer a mano o lo puede hacer en computadora, no hay problema. Ah, perfecto. Bueno, pues pasen feliz día, chicos, buen provecho, cuídense. Tarde, Inge. Buen provecho. Feliz día, Inge.